Amigas, amigos de Voces Nuestros Derechos, ¿qué piensan cuando escuchan hablar acerca del debido proceso? ¿Se trata de excusar a delincuentes o es un tema de derechos humanos? Hoy vamos a platicar de eso. Aquí les presento la siguiente información. Vivir en un Estado de Derecho implica observar el principio legal del debido proceso, que busca reconocer y exaltar garantías base que permitan a todas las personas que forman parte de ese Estado tener salvaguardados sus derechos. Cuando alguien enfrenta un problema legal, debe tener la posibilidad de defenderse en un juicio, refutar ante un juez las imputaciones o levantar la voz ante cualquier vulneración contra sí mismo. Tener las reglas claras permite que la autoridad se ciña solo a lo que la norma le ha conferido con facultad, por lo cual debe cumplir con sus responsabilidades y en caso contrario responder ante las vulneraciones de derechos. A partir de las reformas en materia penal de 2008, se enuncia más el tema debido proceso. Sin embargo, no es privativo de esa materia, pues debe estar presente en todas las ramas de la totalidad de nuestro sistema jurídico. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Voces Nuestros Derechos. Tenemos temas relevantes, pero antes queremos agradecer que también se pongan en comunicación, nos envíen todos sus comentarios, dudas sobre los temas que vamos tratando en Instituto Morelense de Radio y Televisión, que es la forma en la que nos encuentran en Facebook, y también en nuestro Facebook, la página específica de este programa, Voces. Yo soy Michelle Onofre, hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el licenciado Luis Ignacio Reyes Andraca. Él es abogado postulante, es también presidente de la nueva Asociación de Abogados Morelenses para México. Además, es socio fundador del bufete jurídico Andraca, Torres y Betancourt, catedrático en diversas universidades en el Estado y la Ciudad de México, comentarista, conductor y editorialista en medios de comunicación y vicepresidente de la Red Ciudadana para la Transformación, capítulo Morelos. Bienvenido. Hola, Michelle, qué gusto, gracias. Qué gusto para nosotros. Primero que nada, hoy vamos a hablar acerca de debido proceso y quizá cuando la gente escuche ese término piense directamente en proceso penal, pero es mucho más amplio cuando empezamos a hablar de esto. Platícanos a qué nos referimos con esa acepción. Ok, en términos generales, sí, es una regla fundamental, política, jurídica, de meter contrapesos al poder del Estado. O sea, como su nombre nos invita a pensar, es la manera de llevar el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde lo administrativo, lo fiscal, lo migratorio, lo penal, lo civil, lo mercantil, lo familiar, todo aquello que nos afecta, nos pueda llegar a afectar en la esfera jurídica, en nuestros derechos, en nuestras obligaciones, en nuestra vida, nuestra posesión, nuestras propiedades, en términos del artículo 14, segundo párrafo constitucional, todo aquello que nos pueda llegar a privar, a afectar nuestra esfera jurídica, debe de seguir lineamientos específicos. Esto deriva desde desde la Constitución, la Suprema Corte, evidentemente ya la Corte Interamericana, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8, en el artículo 14 nuestro, y la Suprema Corte lo ha establecido, lo ha definido, lo ha acotado en dos sentidos. Uno que llama el núcleo duro y otro que es el núcleo blando. Lo que se requiere hacer por parte de la autoridad para llegar a afectar, para llegar a privarnos de nuestros derechos. ¿Qué tiene que hacer en términos muy generales en el núcleo duro? Pues primero avisarnos, notificarnos. Oye, te voy a someter a un procedimiento de cualquier índole, la notificación. En segundo término, bueno, ya me notificaste, ya sé quién eres, contra quién, por qué me voy a defender. Ahora puedo alegar, puedo ofrecer pruebas, tienes que recibirme las pruebas, tienes que darme la pauta para que yo pueda desahogar esas pruebas, para mostrar en mi causa a mi favor, que es a favor cómo debes de resolver mi asunto. En tercer punto, bueno, pues evidentemente alegar, argumentar, contraargumentar. Y tercero, una vez que se le ha pintado a cualquier autoridad jurisdiccional y o administrativa, insisto, porque como bien mencionaste, el debido proceso es amplio, ¿no? Pues una vez que ya le mostré mis cartas, digamos, pues que la autoridad decida bajo parámetros específicos, con leyes anteriores al hecho, con los procedimientos marcados en leyes, no porque se le ocurra a la autoridad, ¿verdad? No es su libre arbitrio, pues que decida fundadamente, motivadamente y dicte el derecho que corresponda. Eso en términos generales es el debido proceso. Debe de haber leyes antes de juzgarme.
Debe haber procesos derivados de esas leyes antes de juzgarnos, someternos a cualquier procedimiento. Y sobre todo, deben de avisarme o notificarme legalmente con todos los requisitos que dicta cualquier ordenamiento jurídico, tratándose, insisto, de la materia fiscal, administrativa, migratoria, civil, etcétera, lo que sea, y sobre todo que me recepcionen, desahoguen las pruebas, se alegue y por último se dicte una sentencia para dar certeza y seguridad jurídica. En términos muy generales es eso. Las personas que nos están siguiendo, de pronto, ¿sería correcto decir que el debido proceso busca preservar nuestros derechos? Preservar nuestros derechos, pero sobre todo, insisto, preservar el orden político-jurídico, porque imagínate, de no existir un proceso adecuado mediante una ley previa, pues el Estado podría ser arbitrario, que lo sigue siendo lamentablemente, pese a que existen normas, y podernos quitar, poner, movernos a su arbitrio, nuestra esfera jurídica, nuestra vida, nuestras libertades, nuestras posesiones, nuestros derechos. Entonces, lo que hace el debido proceso es, en términos políticos, empero, es darle un contrapeso. Y evidentemente con ello preservamos nuestros derechos, preservamos nuestras posesiones, nuestros domicilios, todo lo que implica ser una persona jurídica y física en ese país. Ahora, en los últimos años, cuando hemos escuchado debido proceso, y como te decía hace un momento, lo relacionamos inmediatamente a proceso penal. ¿Cuáles son las implicaciones en este caso? Bueno, siendo muy concretos, porque el proceso penal es amplio, ¿no? Claro. Se requiere lo mismo, pero todas estas reglas de las que ya nos has hablado. Todas estas reglas generales que derivan desde la Constitución, insisto, el artículo 14, en el artículo 16, haciendo la diferencia que en el artículo 14 vamos a encontrar los actos privativos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya son sentencias, digamos, donde nos pueden quitar algo, ¿no? O dar algo. Y en el artículo 16 vamos a encontrar actos de molestia. Es decir, desde la simple detención o llamada de una autoridad, ya se puede considerar un acto de molestia y tiene que estar todo fundado y motivado. Desde un simple acto de molestia hasta un acto privativo debe haber reglas fundamentales. El Estado de Derecho es invasivo, nos guste o no. ¿Por qué? Porque reglamenta la conducta, el actuar de las personas, tuyo, mío, de esta televisora, de cualquier restaurante. Entonces tiene que haber reglas determinadas. Y el derecho tiene muchas causas. Uno de ellos, y el más fuerte, desde el punto de vista de Max Weber, debe de ser el derecho penal, porque el derecho penal es el brazo armado del Estado. Entonces, en el derecho penal tiene que haber reglas súper estrictas que atiendan a los imputados, es decir, a las personas a las cuales se les dice, se les acusa, se les imputa de que cometió un hecho que la ley señala como delito o un delito, así como para las víctimas, porque al final, con lo que estás jugando aquí es con la libertad, con la vida de las personas. Muy interesante esto, hablando de derechos de víctimas, derechos de los imputados. Si me permite, vamos a hacer una pausa, claro, y regresaremos para abundar sobre eso. Estamos platicando con el licenciado Luis Ignacio Reyes acerca de debido proceso. Vamos a una pausa, volvemos. ¿Sabías que? El debido proceso incluye también condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Esto se conoce como derecho al debido proceso legal. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Nuestros Derechos. Hoy hablamos del debido proceso con el licenciado Luis Ignacio Reyes. Antes de ir a la pausa, estábamos comentando acerca de materia penal y de los derechos de las víctimas y del imputado. Y en ese sentido me gustaría que profundizaras un poquito más a qué nos referimos. Ok. Hay derechos básicos que derivan desde la Constitución para aquellas personas que se sientan agraviadas, ofendidas, víctimas u ofendidos de un delito, y para aquellos a quienes se les impute la comisión, ya sea porque se les acuse de ello o ya sea porque los hayan detenido en flagrancia, ¿no? La Constitución en su artículo 20, en su apartado A al C, define cuáles son los principios generales del proceso, donde vamos a encontrar las reglas del debido proceso en términos muy generales. Después vamos a encontrar los derechos de la víctima o el ofendido, y también después vamos a encontrar los derechos de todo imputado. También lo vamos a encontrar en los artículos 109, 113 de
el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y vaya, son varios, son 29 fracciones en caso de las víctimas, perdón, y 15 fracciones más o menos en caso de los imputados. Fíjate, ahí, a partir de eso déjame hacer una acotación. Por favor. De pronto la gente, escuchamos popularmente decir, es que los delincuentes tienen más derecho que las víctimas. No, no. Ok, en términos primero de lo que nos estás comentando, descartarlo. Sí, no, totalmente. Al contrario, esta reforma constitucional, la famosa reforma del 2008, el miércoles 18 de junio del 2008, cuando empezó a transformarse el sistema jurídico, político, administrativo, de seguridad pública en materia penal y de criminalidad en el país, y que nos dieron 8 largos años y quedó firme hasta el 2016, un sábado a las 00 horas del 16 de junio del 2016. Lo que se cambió paradigmáticamente fue la proporción de la víctima. La víctima estaba relegada al arbitrio, digamos, del Ministerio Público. Ahora no, ahora la víctima tiene, así como un imputado tiene derecho a un defensor de oficio, toda víctima tiene derecho a un asesor jurídico gratuito de oficio. Es decir, yo entiendo que existe este vox populi, esta idea popular, una percepción negativa, pero no es así. El problema, ¿cuál es? Que las leyes nos dan amplios derechos, esa es la verdad, pero en la práctica, pues lamentablemente las fiscalías, los ministerios públicos siguen manteniendo malas prácticas. Podemos hablar horas y programas respecto de los cambios paradigmáticos del proceso. Lo cierto es que en tanto no cambien las estructuras, los agentes, las personas, los fiscales, los policías, los propios abogados postulantes, las jueces, pues el sistema seguirá colapsándose como hasta el momento estamos en una situación crítica. Esa es la verdad. Pero no es tratándose de que el derecho le da mayores atribuciones o derechos. No, no, no. El problema es que hay muchísimos derechos, pero que no se están llevando bien a cabo. Esa es la verdad. ¿Cómo profundizamos de pronto hablando acerca de esos derechos y pensemos, esperemos que no, pero alguien que nos esté escuchando y que haya sido víctima de un delito? ¿Cuáles serían sus derechos? En manera inmediata, si está en la calle, supongamos, un policía, en términos del artículo 132, las obligaciones de los policías, tiene que recibirle la denuncia en ese instante, tiene que atenderla, tiene que brindarle seguridad, tiene que procurar que no se sigan cometiendo ulteriores delitos, tiene que brindarle la seguridad física, incluso atención médica, solicitar la atención psicológica, tiene que dar parte inmediatamente al Ministerio Público, tiene que abocarse a la persecución si una persona dice, oye, esta persona me agredió, oye, esta persona me asaltó, oye, ahí van las personas que me acaban de desposeer de mis cosas, etcétera, tienen que abocarse, tienen que ir directamente, no como estamos acostumbrados, no, tiene que ir a presentar una denuncia falso. Si es en flagrancia, una persona lo pide, la policía tiene la obligación de protegerlos y de abocarse a la investigación y a la persecución, inmediatamente. Con posterior, evidentemente, ahí viene el trauma de las personas, tienes que llegar al drama penal ante las agencias del Ministerio Público, ante las fiscalías o procuradurías de la República. En todo momento, a toda hora te tienen que recibir en algo que se llama turno. Ahí tienes derecho a que se te reciban las pruebas, a que se te reciba tu declaración, a que se te reciba la entrevista, a que se te pase el área de periciales en caso de que necesites que se te tome alguna muestra, en caso de que vengas lesionado, en caso de que requieras cualquier tipo de acreditación, por ejemplo, oye, pues es que es un delito patrimonial, pues necesito acreditar cuánto fue, pues debe haber peritos en materia patrimonial, de contaduría, delitos de alto impacto, tratándose de violaciones, secuestro, etcétera. También hay áreas especializadas. El Ministerio Público y las fiscalías tienen la obligación constitucional, aunque se les olvide, tienen la obligación constitucional de brindar desde la honradez, el profesionalismo, la eficacia, la eficiencia, todo lo que sea posible a su alcance legal y materialmente hablando para proteger al inocente. Procurar que el culpable, si es que hay uno, que no quede impune. El esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño. Esos son los 4 mecanismos, las 4 finalidades que prevé la Constitución y que toda víctima o ofendido tiene derecho, que se me repare el daño, encontrar justicia. Y por supuesto entender que también hay mecanismos alternativos de solución de controversia que también nos brinda este nuevo sistema, que ya ni tan nuevo, este sistema acusatorio, en virtud de los cuales en delitos patrimoniales, en delitos donde se pueda negociar, etcétera, con algunos requisitos que la propia ley y el propio código marcan, puedan llegar a sentirse restaurado en su derecho, excarcelando, es decir, sin llevar a cabo todo el drama penal ante un juez con todos los altos costos que eso significa y decir, a ver, vamos a sentarnos en una junta restaurativa. Eso no aplicaría entonces para delitos graves, hablando de violaciones, asesinatos, en fin. Sí, no, claro, no. Es decir,
aquello que se pueda negociar, digamos delitos patrimoniales o delitos aquellos que no requieran prisión preventiva oficiosa y por supuesto delitos donde la víctima tenga la posibilidad de otorgar el perdón. ¿Para qué? Para que no estemos acostumbrados, como lo hemos estado como sociedad, que el derecho penal sea la cárcel, sea la fuerza, sea la brutalidad. No, que vayamos entendiendo que podemos arreglarnos, porque al final de la tarde de eso se trata la vida, tratar de dirimir las controversias. Hacia allá va el derecho penal. ¿Esto impacta en que las fiscalías tengan menos trabajo y que entonces puedan sacar otros casos que también resultan muy complicados? Eso fue una de las búsquedas. Lo cierto es que están atiborrados de trabajo, o sea, les sobrepasa el trabajo. Por muchos motivos. Uno de los fundamentales desde nuestra perspectiva en la praxis del día a día es que no utilizan los criterios de oportunidad. Es decir, ellos tienen la posibilidad, por ejemplo, de decidir que no todo tiene que abrirse una carpeta de investigación y por ende pueden mandarlo a justicia restaurativa en el caso del Estado de Morelos, por ejemplo, ¿no? O sea, señora, me parece que usted, ya entiendo su problema, ya le escuché, ¿qué le parece si citamos a este señor que usted siente que le agredió, que le rompió, que le faltó el respeto, y en lugar de iniciar todo este procedimiento y este drama aquí con nosotros, que es nuestra obligación probablemente llevarlo a cabo, ¿qué le parece si va a justicia restaurativa porque cumple determinados requisitos y se pueden arreglar? Que le ofrezca una disculpa pública, que le pague, por supuesto, que le repare el daño. ¿Sí me explico? Es decir, yo creo que el Ministerio Público no ha accedido, no han entendido, siguen en esta línea inquisitiva de que todo lo tienen que llevar a proceso. Y también lo cierto es que políticamente hay líneas de sus jefes que tienen que mostrar datos, de decir, oye, pues mira, cuántas carpetas de investigación, cuántos detenidos, incide en la política criminal. Claro, no importante. Importante, sin duda, que se puedan judicializar esto. Vamos a hacer una pausa, un ajuste en el tiempo. Estamos platicando con el licenciado Luis Ignacio Reyes. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Voces Nuestros Derechos. ¿Sabías que? El 8 de octubre de 2010, Morelos se convirtió en el tercer estado en adoptar el sistema procesal penal acusatorio. Qué bueno que siguen con nosotros en Voces Nuestros Derechos. Estamos platicando acerca del debido proceso con el licenciado Luis Ignacio Reyes. Y bueno, ya hablando de materia penal específicamente, preguntarte para la gente que nos está siguiendo y que de pronto dice, ante una situación de violencia, de inseguridad que es innegable en los últimos años en nuestro país, en nuestro estado, pues hay muchas acciones policíacas que incluso se han incrementado, hablando a lo mejor de retenes, de algunos controles que se ejercen por parte de la policía. ¿Esto se puede, no se puede hacer? Porque siempre nos quedamos con esa duda. Ok, es amplio. Todo parte del acto de molestia. En términos generales, de lo general o lo particular, nadie debiera molestarnos en nuestra esfera, nadie debe molestarnos si no es bajo una orden jurisdiccional. O bien porque se nos acusa, se nos imputa directamente, o bien porque se nos cachó cometiendo un ilícito. Entonces, desde que entra en vigor esta reforma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ahí del 2014, y el entonces Instituto de Acceso a Información Pública, el entonces INAI, metieron dos acciones inconstitucional, la 10/2014 y la 11/2014, precisamente para solicitarle a la Suprema Corte, al máximo tribunal de nuestro país, que invalidara, que declarara inconstitucionales algunos artículos que dan pauta que los policías nos realicen sus famosas revisiones de rutina, inspecciones corporales, inspecciones a nuestras cosas, nuestra mochila, a nuestros vehículos, etc. La Corte en el 2008, lastimosamente para muchos de nosotros, avaló la constitucionalidad en virtud del artículo 21, es decir, de la Constitución, es decir, las acciones de resguardo de nuestra seguridad, que son propias de la materia de seguridad pública. Sin embargo, queda en el tintero hasta dónde pueden, cuándo deben y cuándo de plano se exceden. Yo les puedo dar, porque es poco el tiempo, 3 tips básicos. Primero, sí, dijo la Corte, y eso es cierto, las inspecciones de rutina no existen. Rutinariamente violan los derechos y exceden sus funciones, pero eso no implica que sean legales. A ver, si a ti te detienen, tú tienes la posibilidad de solicitar, ¿por qué me detienes? ¿Hay un órgano jurisdiccional? No.
fíjate que deriva es un operativo BOM, ¿no? Donde participa el Estado con 2 municipios. Ah, muy bien, qué padre. Ahora la Guardia Nacional la tenemos también ahí. Sí. Órale, qué padre. ¿Tienes algún oficio de comisión? ¿Tienes algún oficio en virtud del cual una autoridad administrativa, si no jurisdiccional, o sea, el comandante de zona, etcétera, te dio el permiso de estar deteniendo a las personas, afectándome mi libre tránsito y además pretendiendo acceder a mi persona, a mi vehículo, a mis posesiones, a mi maleta? No. Bueno, pues es inconstitucional, hermano. Oye, ¿qué haces? Grábalo. En todo momento tienes el derecho a grabar. Artículos 6º y 7º constitucional. ¿Por qué? Porque ellos son policías, son agentes encargados de hacer cumplir la ley. Están en funciones, están ejerciendo el uso de la fuerza en términos de comandos, te dan la orden de que te detengas, te impiden que te detengas y aparte quieren acceder a tus papeles, a tus documentos, a tu persona, a tu coche, a tus posesiones. Grábalos en todo momento. Ellos, ojo, no te pueden grabar, no te pueden grabar. ¿Por qué? Porque ellos nuevamente son oficiales, están violentando tu derecho a la privacidad. Tú no a ellos, porque ellos no están al tú por tú. Tú eres un ciudadano que está siendo molestado, invadido en el ámbito de su esfera por un oficial uniformado, tiene que estar, donde tiene un rótulo, su patrulla, bajo, supongamos que mágicamente, porque nunca lo traen en ese día la orden, ¿no? Bueno, pues grábalos. Tercero, no, es que esta es una inspección. Ok, es una inspección, el Código Nacional y la propia Constitución dice que toda inspección, a todo acto de molestia, a todo acto de investigación, debe de recaer un registro. Te exijo, por favor, que levantes un registro, ¿no? En tu informe, tu IPH, en tu informe policial homologado, que toda la República, desde la Federación, la Guardia Nacional, la Policía Federal y todos los policías hasta los municipales, deben de llenar. Y regálame una copia, le saco una foto, punto. O sea, es la manera en que te puedes salvaguardar. Entonces, tú los puedes grabar, en tanto, claro, no los vayas a molestar a su casa, son seres humanos, no. Los puedes grabar porque ellos están generando un acto de molestia como autoridad. Puedes exigir que se identifiquen, deben de identificarse, debes de exigir que no te toquen, y si te van a tocar, este es otro tema. Ahora sí, es porque supuestamente hay una investigación. Hay que diferenciar estas que te menciono, que son las de rutina, las administrativas. Eso sí implicaba que revisen tu coche, por ejemplo. Por ejemplo, okay, que todos los días lo hacen. Pero otra, que esa es la que la Corte convalida, es cuando estás en una investigación, estás en la calle. Es muy diferente estas que mencionamos. Vas por la calle y te dicen, oye, permítame una revisión. ¿Pero por qué? Pues porque te acaban de señalar, acaba de haber un asalto en el Oxxo. Sí, pero yo no tengo nada que... Discúlpame, pero se deben de identificar, pero lamentablemente parece que tu media afiliación o las características que nos brindaron coinciden con las características de los supuestos ladrones, de los asaltantes. Entonces, te solicito, digo, es patético porque el artículo 264, si no me recuerdo, del Código Nacional, dice, se le solicitará de manera atenta y respetuosa que colabore. Y si no colabore, se le puede hacer la revisión forzosa. Entonces, bueno, pues, ¿qué te digo? No nos ¿Quieres podemos negar colaborar? entonces. No gusto colaborar. Bueno, no gustas colaborar, pues entonces te forzo. Bueno, eso lo cambió la Corte. Siempre y cuando estemos tratándose de una investigación o en flagrancia. Pero las administrativas son otra cosa. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues no te pongas al tú por tú porque son violentos, pero se firme, conoce tus derechos, siempre trae el teléfono de tu abogado, conoce tus derechos del artículo 16 al artículo 22 de la Constitución, conoce el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde vienen tus derechos, tus obligaciones, pero también las obligaciones de los policías, en el artículo 132, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el artículo 75, más obligaciones de los policías. Habla con tus abogados, o sea, no una vez ahogado el niño, decimos vulgarmente, tapemos el pozo. Que se vuelva una cultura la de conocer tus derechos. Cárgalo, yo le digo a mis estudiantes, se lo digo a varios cuates, carga tu hojita con los artículos que debe de cumplir un oficial de policía, por si te quieren revisar. Y vas a ver que lamentable o afortunadamente muchos de ellos están actuando fuera de ley, que lo que quieren realmente es extorsionar a las personas porque pasa, es la realidad fáctica, pasa todos los días, y se van a hacer a un lado, ¿o no? O simplemente actúa conforme a derecho, pero conoce tus derechos. Y si te quieren meter algo, si te quieren sembrar algo, o si hacen las cosas mal, tú graba y solicita siempre, infórmate, que haya personas que sepan dónde estás, por si te llegan a poner a disposición un ministerio público,
que ese será otro tema en otra Claro, charla. ya lo estaremos también discutiendo, pero sin duda nos quedamos con todas estas recomendaciones muy importantes para la gente que nos está siguiendo y que pues en algún momento podríamos estar sujetos a ese tipo de revisiones, retenes y demás. Todos los Muchísimas días. No, gracias estoy por a sus habernos órdenes. acompañado. No, gracias por Sin la duda, pues invitación. estaremos platicando en otro programa de Voz. Es un placer verte. Muchas gracias. Gracias, el licenciado A la Luis orden. Ignacio Reyes, platicando hoy con Gracias. nosotros acerca de debido proceso. Gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Los invitamos a que sigan Voces de lunes a viernes y desde luego también ya particularmente cada semana Voces Nuestros Derechos.